Full Metal Alchemist no solo fue una historia, fue una reflexión disfrazada de aventura. Nos habló del valor de lo que perdemos, del peso de nuestras decisiones y de la búsqueda desesperada por recuperar lo que amamos. En un panorama donde muchos animes buscaban solo poder y gloria, esta serie eligió hablar de la humanidad, de culpa y de sacrificio. Mostró que el dolor puede forjar algo tan fuerte como el acero, y que incluso en un mundo de ciencia y alquimia, el alma sigue siendo el mayor misterio. Su fuerza no estuvo en sus combates, sino en lo que representaban. Cada transmutación, cada herida, cada silencio cargaba significado. Por eso Full Metal Alchemist no solo marcó una generación, la hizo pensar. Y entre todos sus capítulos, hubo uno que capturó esa esencia con más intensidad que ningún otro. Un episodio donde la acción se convierte en mensaje y la violencia en símbolo. Este es el mejor episodio de Full Metal Alchemist. Cuando hablamos de Full Metal Alchemist no estamos hablando solo de un anime, estamos hablando de una de las historias más influyentes y queridas de toda la historia de la animación japonesa. Su creadora es Hiromu Arakawa, una mangaka originaria de Hokkaido, Japón. Antes de crear Full Metal Alchemist, Arakawa ya había publicado algunos one-shots como Stray Dogs, que mostraban su estilo, acción, humor y sobre todo la reflexión. Arakawa siempre ha dicho que al comenzar el manga no imaginó que se volviera tan grande, pensó incluso que sería cancelado tras pocos volúmenes, pero la historia de los hermanos Elric terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Full Metal Alchemist cuenta la historia de Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que al perder a su madre intentan traerla de vuelta usando alquimia, una ciencia que sigue la ley del intercambio equivalente. Para obtener algo se debe perder otra cosa de igual valor, pero el experimento sale mal. Edward pierde un brazo y una pierna, quedando su alma sellada en una armadura. Desde entonces ambos emprenderán un viaje para recuperar lo que perdieron, buscando la legendaria piedra filosofal mientras descubren los oscuros secretos del gobierno, los pecados humanos encarnados en homúnculos y el verdadero precio del conocimiento. Más que una historia de fantasía, Full Metal Alchemist es una reflexión sobre la pérdida, la redención y los límites de la ambición humana. El manga comenzó a publicarse en agosto de 2001 en la revista Monthly Shonen Gangan de la editorial Square Enix y concluyó en junio de 2010 reuniendo un total de 27 volúmenes. Hoy en día ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo y sigue siendo considerado uno de los mangas más importantes de todos los tiempos. Su éxito no se quedó solo en papel, dio origen a adaptaciones al anime, películas, videojuegos, novelas y toneladas de productos que siguen apareciendo hasta el día de hoy. Pero más allá de las cifras, Full Metal Alchemist cambió la forma en que se entendía el género shonen. Ganó el Shogakukan Manga Award en 2004 y el Seiyun Award en 2011, entre otros reconocimientos. El anime de Brotherhood es considerado por muchos el mejor anime de la historia. Ha sido traducido a más de 25 idiomas y ha sido publicado en más de 30 países. Incluso, la obra es estudiada en universidades japonesas y occidentales como ejemplo de narrativa filosófica y construcción simbólica de la cultura pop. El apellido Elric viene del término nórdico Aelric, que significa sabio noble. Y Arakawa dijo alguna vez que Alphonse representa la bondad pura y que es el alma del dúo, mientras Edward es la razón. En una época donde muchas series se centraban únicamente en la fuerza y la victoria, Arakawa eligió hablar de la pérdida, de la culpa, del sacrificio y de los límites del conocimiento humano. Su frase más famosa lo resume todo: para obtener algo, algo de igual valor debe perderse. Esa idea del intercambio equivalente no es solo una ley dentro del mundo de la alquimia, es una metáfora de vida. Cada acción tiene un precio y cada deseo una consecuencia. Y quizá por eso Full Metal Alchemist trascendió generaciones y fronteras, no solo por sus batallas o por su animación, sino porque invitó a pensar. Nos recordó que incluso en un mundo regido por la ciencia, el alma sigue siendo el mayor misterio. A lo largo de su historia, la obra fue aclamada por crítica y público, inspirando a nuevos creadores y siendo citada como referencia por múltiples animes posteriores que intentaron combinar acción con reflexión. La primera adaptación del manga llegó en 2003, cuando la historia original todavía no había terminado. Eso permitió que el anime tomara su propio rumbo y ofreciera una visión completamente distinta al universo de Arakawa. Su emisión empezó el 4 de octubre de 2003 y concluyó el 2 de octubre del 2004. Esta versión es más oscura, más melancólica y más filosófica. Se centra profundamente en el dolor, la pérdida y de las consecuencias del poder. Los homúnculos, por ejemplo, no son simples enemigos creados de la nada, sino el resultado de transmutaciones humanas fallidas. Una idea mucho más aterradora y simbólica. También explora la guerra, la identidad y el precio de la redención de una manera más introspectiva. Su final es ambiguo, triste e incluso trágico, pero profundamente humano, y personalmente es mi favorito, porque no busca consolarte ni darte respuestas fáciles. Te deja con preguntas, con silencios y con la sensación de que no siempre se puede reparar lo roto. El Full Metal Alchemist de 2003 no es solo una adaptación, es una interpretación, y ahí radica su belleza. Se siente más emocional, más simbólica y con un peso dramático que, al menos para mí, la hace especial. En 2009, 6 años después, llegó una nueva versión, Full Metal Alchemist Brotherhood.
Brotherhood. Esta vez, el manga ya estaba casi completo, y eso permitió una adaptación más fiel y más amplia. Su emisión fue del 5 de abril de 2009 al 4 de julio de 2010. Brotherhood recorre toda la historia original en 64 episodios, mostrando con detalle cada arco, cada personaje y cada misterio del mundo de la alquimia. Es una serie más equilibrada, combina acción, humor, drama y una construcción de mundo mucho más extensa. Su ritmo es más rápido, sus batallas más intensas y su final mucho más luminoso. A diferencia de la versión de 2003, Brotherhood ofrece una conclusión clara, esperanzadora y emocionalmente satisfactoria. Por eso muchos fans la consideran la versión definitiva de Fullmetal Alchemist. Pero aunque ambas cuenten la historia de los hermanos Elric, cada una representa una cara distinta de la moneda. La versión de 2003 es introspección, tragedia y cuestionamiento moral. La versión Brotherhood es destino, redención y equilibrio. Una habla del precio de existir, la otra del valor de seguir adelante. Y juntas hacen de Fullmetal Alchemist una obra que lo tiene de todo: filosofía, emoción y humanidad. Una historia que, sin importar cuántos años pasen, sigue recordándonos que todo poder, toda ambición y todo sueño tiene un costo equivalente. Aunque seguramente existan episodios más representativos, populares o quizá objetivamente mejores, en esta ocasión recordaremos el episodio número 19 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Este episodio profundiza el tema de la inmortalidad, la mortalidad y el sacrificio personal, y cuenta con una calificación de 4.6 en MyAnimeList y un 9.5 en IMDb. La serie fue producida por la compañía japonesa Aniplex y realizada por el estudio de animación Bones. Entre sus trabajos están series como My Hero Academia, Mob Psycho 100 y Noragami. El director de Brotherhood es Yasuhiro Irie. Anteriormente trabajó como animador, diseñador de personajes y director en proyectos como Vision of Escaflowne y Cowboy Bebop. La persona encargada del guión del proyecto fue Hiroshi Onogi, quien ha trabajado como guionista en otras series como Acertan, Scientific Railgun y Natsume's Book of Friends. Entre sus animadores clave destaca Yoshimichi Kameda, que ha trabajado en varios de los animes más influyentes de la última década, como Mob Psycho 100, la primera temporada de One Punch Man y Tengen Toppan Gurren Lagann. Y la música para Brotherhood fue compuesta por Akira Senju. Senju es un compositor ampliamente reconocido en Japón por su trabajo orquestal, bandas sonoras de anime, películas y obras. El opening utilizado para este episodio es Hologram, interpretado por Nico Touches The Walls. Y el ending es Let It Out, interpretado por Miho Fukuhara. Y ahora sí, una vez conociendo todo lo anterior, comencemos. Antes de recordar nuestro episodio, hagamos un repaso rápido sobre cómo llegamos hasta aquí. Hasta este punto, los hermanos Elric ya han descubierto que la piedra filosofal no es un simple mito, sino un secreto manchado con sangre humana. Esa verdad cambia todo. Edward y Alphonse, que buscan recuperar lo que perdieron, ahora enfrentan el peso de saber que para hacerlo tendrán que sacrificar vidas. En medio de esa revelación, la historia se fragmenta. Mientras Ed y Al siguen su investigación, el coronel Mustang y su equipo se ven atrapados en una red de conspiraciones dentro del propio ejército de Amestris. La muerte de Miles Hughes, asesinado brutalmente al descubrir información sobre los homúnculos, deja a Mustang con una sola meta: encontrar al responsable sin importar el precio. Su sospecha comienza a apuntar al interior del ejército, y esa búsqueda lo lleva al cuartel central, donde las piezas del poder se mueven en silencio. En paralelo, los Elric han tenido un encuentro con los homúnculos Lost y Gluttony, y también con el misterioso Greed, cuyas palabras revelan que hay algo mucho más grande detrás de todo, un plan que involucra al propio Estado. El coronel Mustang ha perdido la confianza en casi todos, pero mantiene un lazo firme con sus subordinados, Hawkeye, Havok, Fury y Breda, y juntos comienzan a actuar por su cuenta. En el episodio 18, el anterior al nuestro, las piezas comienzan a moverse. Edward y el mayor Armstrong viajan al desierto para descubrir las ruinas del antiguo reino de Xerxes. Guiados por el misterioso Ling Yao, allí, Ed descubre las pistas sobre los orígenes de la alquimia, y un pasado que parece borrar naciones enteras. En Central, Roy Mustang ejecuta un plan arriesgado. Finge la muerte de María Ross para protegerla y desenmascarar la corrupción dentro del ejército. Esa jugada lo coloca en la mira de enemigos que ya no se ocultan. Mientras tanto, los homúnculos comienzan a moverse. Lost, Envy y Gluttony acechan en las sombras, preparando el siguiente golpe. Y justo cuando todo parece calmarse, la teniente Hawkeye se cruza con Gluttony. Dispara, pero sus balas no sirven. Gluttony se levanta, sonríe y avanza. El enemigo ya está aquí, y lo que sigue será fuego puro. Y apenas aquí es donde comienza nuestro episodio, con sonidos de disparos provenientes de la torre, mientras el general Mustang le pregunta a la teniente Hawkeye qué está ocurriendo. Nos transportamos a una escena con Alphonse y Winry, quienes conversan con Ling Yao, que les cuenta todo lo que está planeando el general Mustang, y lo relacionado con el centro de investigación número 5, y que al escucharlo, Alphonse se pone en marcha hacia allá. Nos muestran el título del episodio, el cual lleva por nombre La muerte de los inmortales. Regresamos con Gluttony, quien está estrangulando a la teniente Hawkeye. Ella ha descargado todas las balas de su arma contra él, pero no ha tenido
tenido ningún efecto. Cuando está a punto de ser devorada, el perro de la teniente ataca a Gluttony, provocando que la arroje por los aires. En ese momento aparece el sargento Fury, quien le entrega una nueva arma a Hawkeye, y junto con ella descarga nuevamente sus armas completas contra Gluttony, pero una vez más sin resultado alguno. Es entonces cuando el general Mustang aparece y con una de sus explosiones de fuego lo quema y lo hace volar por los aires. Vemos a Gluttony calcinado sobre uno de los techos, y a la calavera, Barry, persiguiendo a su cuerpo humano, tratando de alcanzarlo. El teniente Havoc y el coronel Mustang y Alphonse, quien apenas acababa de llegar, se unen a la persecución, creyendo que podría estar relacionado con la muerte de Hughes. Se preguntan si tendrá que enfrentarse a más monstruos como el de hace un momento, a lo que la teniente menciona que sus balas no le hicieron ningún daño. En ese instante, Alphonse interrumpe para preguntar si esa criatura tenía un tatuaje de Uroboros en su cuerpo, y si es así, probablemente se trate de un homúnculo, ante la sorpresa del coronel Mustang y la teniente Hawkeye. En este punto es importante aclarar que en Full Metal Alchemist un homúnculo es una forma artificial de vida creada mediante la alquimia prohibida, originada a partir de un fragmento de piedra filosofal. Cada homúnculo posee una habilidad sobrenatural única, como la regeneración o el control de las sombras, y un símbolo de Uroboros tatuado en su cuerpo. En Brotherhood representan los pecados capitales: Lust, Envy, Greed, Gluttony, Wrath, Sloth y Pride, y fueron creados por Padre, el ser detrás de la conspiración de Amestris. En cambio, en el anime de 2003, los homúnculos nacen de intentos fallidos de transmutación humana, es decir, cuando un alquimista trata de revivir a alguien y el resultado deformado cobra vida. De vuelta a nuestro episodio, eso mismo menciona Alphonse, que los homúnculos poseen una gran habilidad de regeneración. Después de un rato, la persecución los lleva hasta el centro de investigación número 3. Barry, desesperado por alcanzar a su cuerpo humano, corre dentro del laboratorio, seguido por el coronel Mustang y su equipo, poniendo como excusa que el intruso es un asesino y que ellos se encargarán de arrestarlo. En un punto, el grupo se divide en dos: Mustang y Havoc por un lado y la teniente Hawkeye y Alphonse por el otro. Havoc y Mustang llegan a lo que parece ser una sala de experimentos, donde de repente aparece una mujer que le reclama a Havoc no haber llegado a su cita. De inmediato, notan que tiene un tatuaje de Uroboros en el pecho. Mustang, sin dudar, le pregunta si conoce a alguien llamado Maes Hughes, y ella responde que era un hombre inteligente, pero que fue una lástima no haber podido acabar con él personalmente. Antes de que termine de hablar, Mustang le dispara pidiéndole que se arrodille, pero pronto nota que no sirve de nada, ya que la mujer se regenera casi al instante. El coronel descarga el cargador de su arma sobre ella, pero sin efecto alguno, confirmando así que es un homúnculo. Como respuesta, la mujer, a quien llamaremos Lust, quien representa el pecado capital de la lujuria, les muestra que su núcleo está hecho de una piedra filosofal, revelando que los homúnculos son creados a partir de ella, y que por lo tanto también son humanos. Mustang intenta atacarla con su alquimia de fuego, pero Lust, inteligentemente, lo empapa y llena el lugar de agua. Recordemos que el coronel Mustang necesita una chispa para producir fuego, función que cumplen los guantes que utiliza. Él puede manipularlo, pero no puede crearlo desde cero, por lo tanto, al estar empapado, se vuelve prácticamente inútil. Sin embargo, no todo está perdido. Al estar el sitio lleno de agua, el coronel puede descomponer en hidrógeno y oxígeno, y usando el encendedor de Havoc provoca una poderosa explosión en el lugar. Mustang y Havoc revisan los restos del laboratorio, hecho pedazos, dando por hecho que Lust debió incinerarse junto con todo en esa habitación, aunque advierten no subestimar su poder de regeneración. Repentinamente, dos cuchillas emergen de los escombros y atravesan a Havoc por la espalda. Desesperado, Mustang dispara contra Lust, pero no para acabarla, sino para abrir su pecho y tomar la piedra filosofal con la esperanza de salvar a Havoc. El cuerpo de Lust se desintegra por completo, pero solo pasan unos segundos antes de que, desde su misma piedra, su cuerpo resurge una vez más, atravesando también al coronel Mustang. Lust, asegurándose de que Mustang es incapaz de usar su alquimia de fuego otra vez, toma sus guantes y los corta en pedazos antes de marcharse, dejándolos a ambos tirados en el suelo, y diciéndole a Mustang que es una lástima que muera ahí, viendo a su subordinado fallecer ante sus ojos. En otra parte del laboratorio vemos a Barry, quien ha alcanzado su cuerpo humano junto con la teniente y Alphonse, pero que ha muerto, ya que es imposible colocar un alma a un cuerpo al que no pertenece. Esas palabras impactan profundamente a Alphonse, ya que su situación es prácticamente la misma. Lust llega también a ese lugar, y le reclama a Barry, llamándolo número 66, por haber cooperado con Mustang para llegar hasta ahí. Barry responde que siempre ha querido destrozarla, lanzándose a atacarla, pero Lust lo hace pedazos sin ningún esfuerzo. Ahora, Lust se dirige a Alphonse y a la teniente, mencionando que los enviará al mismo lugar donde ya se encuentra el coronel Mustang. Eso provoca la ira de Hawkeye, quien descarga todas sus balas contra Lust sin obtener resultados. Alphonse se interpone entre Lust y la teniente, intentando protegerla, negándose a huir, diciendo que está harto de ver morir a personas frente a sus ojos. Entonces escuchamos la voz del coronel Mustang. Bien dicho, Alphonse Elric. De inmediato, Alphonse crea una pared gigante entre él y Lust, momento en el que el coronel usa sus llamas para incinerarla. Finalmente te has arrodillado, dice Mustang.
lo vemos que ha cauterizado su herida con su propio fuego, ha marcado el símbolo de transmutación con su propia sangre en la mano y utiliza el viejo encendedor de Havok para crear sus llamas. Quema a Lost sin descanso, diciéndole que, si eso no logra acabar con ella, seguirá quemándola hasta que muera. Vemos a Lost siendo incinerada una y otra vez hasta que su cuerpo ya no puede regenerarse más. Finalmente, Lost acepta su destino y menciona que no está tan mal morir con alguien como él, con esos ojos que no muestran duda, y que esperará el día en que esos mismos ojos reflejen angustia, y su cuerpo se desintegra junto con su piedra. Mustang cae al suelo, agradece a Alphonse por proteger a su subordinada y pide un doctor para Havok. Luego, vemos a Winry sentada en una escalera de un hotel, esperando a Alphonse, quien se acerca y le dice que ha vuelto. De vuelta en el laboratorio, la armadura de Barry aún sobrevive, ya que el sello que la mantenía unida sigue intacto. Sin embargo, su cuerpo humano, al cual originalmente pertenecía su alma, toma la placa con el sello y, comportándose casi como una bestia, borra el símbolo que los mantiene conectados, muriendo en ese momento. Y nuestro episodio termina con una escena de Edward regresando a Resemble, su pueblo natal, para visitar la tumba de su madre, donde a lo lejos observa a un hombre de espaldas, quien entre recuerdos reconoce con el nombre de Hohenheim. A veces, los seres humanos nos pasamos la vida intentando escapar de lo que es inevitable. La muerte, el dolor, la pérdida. Buscamos la manera de romper las reglas de la naturaleza, de controlar lo que no entendemos. Pero Fullmetal Alchemist siempre nos recuerda algo, que todo poder tiene un precio. Los homúnculos representan ese deseo de inmortalidad, esa arrogancia humana que pretende superar los límites de lo natural. Son seres que poseen todo lo que los hombres anhelan: fuerza, poder, vida eterna. Y sin embargo, carecen de lo más importante, un alma. En este episodio, la lucha entre Mustang y Lost no es solo una batalla entre fuego y regeneración, es un enfrentamiento entre la humanidad y su propio reflejo corrupto. Lost no siente dolor, pero tampoco esperanza. Mustang, en cambio, sangra, sufre y aún así se levanta. Lo que lo hace fuerte no es su alquimia, sino su determinación de proteger a los suyos, incluso cuando sabe que podría morir en el intento. Ahí está la diferencia entre el ser humano y el monstruo. El hombre puede ser débil, puede fallar, puede morir, pero precisamente por eso tiene algo que los inmortales jamás comprenderán: el valor. El valor de seguir luchando sabiendo que todo puede terminar. Fullmetal Alchemist siempre nos ha hablado del precio del conocimiento, del sacrificio y de la moralidad en un mundo donde el bien y el mal no son tan claros. Pero este episodio en particular nos muestra que la verdadera inmortalidad no se encuentra en desafiar a la muerte, sino en los actos que dejamos atrás, las vidas que salvamos, en las promesas que mantenemos. Lost muere rodeada de fuego, convencida de que la eternidad es un regalo. Mustang sobrevive, marcado, herido, pero más humano que nunca, porque entender que somos finitos es lo que nos da sentido. Y si algo define a Fullmetal Alchemist, más allá de su historia, su acción o su universo, es su mensaje, ese principio que atraviesa toda la obra y se convierte en su verdad más profunda: para obtener algo se debe de perder otra cosa de igual valor. Una frase que parece simple, pero que encierra una de las lecciones más duras y hermosas del ser humano: que nada se consigue sin sacrificio, que cada paso hacia adelante implica dejar algo atrás, que todo acto de creación, de amor o de crecimiento tiene un costo. Edward y Alphonse aprendieron esa verdad del modo más cruel posible, intentaron desafiar las leyes naturales, devolver la vida con sus propias manos, y lo perdieron todo. Pero en ese dolor también descubrieron lo que realmente significa vivir. No se trata de evitar la pérdida, sino de aprender de ella. Fullmetal Alchemist nos enseña que el valor no está en alcanzar la perfección, sino en aceptar nuestras imperfecciones, que el poder no significa control, sino responsabilidad, que la verdadera fortaleza no está en la piedra filosofal, ni en los milagros, sino en el corazón humano dispuesto a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Es una historia que habla de la fe de uno mismo, de la redención, de perdonar el pasado y sobre todo, del vínculo que nos une a los demás, porque al final, lo que da sentido a la existencia no es el conocimiento absoluto, ni la inmortalidad, sino el amor, la lealtad y la empatía. Y quizá por eso, Fullmetal Alchemist dejó una huella tan profunda en todos los que la vimos, porque no solo cuenta una historia de alquimistas, sino de seres humanos que buscan un propósito, que cometen errores, que se caen y se vuelven a levantar. En un mundo donde muchos buscan atajos o poder sin consecuencias, esta obra nos recuerda que todo tiene un precio, pero también que cada pérdida puede tener un significado, que cada cicatriz puede ser un recordatorio de que seguimos vivos. Y es ahí donde su mensaje se vuelve eterno. Para obtener algo, primero debemos de estar dispuestos a dar. A veces lo que entregamos no es material, sino parte de nosotros mismos: el tiempo, la confianza, el amor o el sacrificio. Porque como alguna vez Edward dijo, una lección sin dolor no tiene sentido, porque no se puede ganar algo sin sacrificar nada a cambio. Pero una vez soportes el dolor y lo superes, ganarás un corazón más fuerte que todo lo demás, un corazón de acero. Y hasta aquí el video de hoy.
Fullmetal Alchemist no fue solo un anime, fue una obra que marcó una generación y que cambió para siempre la forma en que se contaban las historias dentro de este medio. Su mezcla de acción, filosofía, ciencia y emoción logró algo que pocas series han conseguido: trascender su época. Nos enseñó que el anime podría hablar de temas profundos, de guerra, de culpa, de ética y de fe, sin dejar de ser una historia humana. Arakawa no solo construyó un mundo, sino una reflexión del nuestro. Nos mostró las consecuencias de nuestros actos, el peso de nuestras decisiones y la esperanza que puede seguir incluso en medio del dolor. Y lo hizo con personajes que no eran héroes perfectos, sino seres rotos que aprendieron a reconstruirse. A nivel técnico, narrativo y emocional, Fullmetal Alchemist sentó bases que hoy siguen inspirando a decenas de autores. Series como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer o Vinland Saga beben de su legado. Esa mezcla entre acción intensa y cuestionamientos morales, donde la batalla más grande no es contra un enemigo, sino contra uno mismo. Pero más allá de su influencia, Fullmetal Alchemist nos dejó algo más valioso: un recordatorio eterno de lo que significa ser humano, de que el poder sin propósito es vacío, de que la ciencia sin corazón es peligrosa y de que el sacrificio, aunque duela, puede ser la chispa que encienda algo más grande. Hoy, tantos años después, su mensaje sigue vivo en quienes creemos en ella, porque cada vez que alguien recuerda a los hermanos Elric, cada vez que repetimos su ley más famosa: para obtener algo se debe de perder otra cosa de igual o más valor, volvemos a mirar el mundo con los ojos de quien sabe que nada se consigue sin esfuerzo, pero que todo vale la pena cuando se hace por amor, por justicia o por redención. No solo nos enseñó alquimia, nos enseñó a buscar un significado, a cuestionar, a sentir, y por eso seguirá siendo un faro para las historias que vendrán, porque mientras existan quienes crean en el sacrificio, la esperanza y la humanidad, su fuego nunca se apagará. Y si te gustó el video, te invito a que dejes un like, un comentario y le des al botón de suscribir para más. Al igual que Edward, entendimos que perder no siempre es el fin, que a veces es el comienzo de algo mucho más grande. Muchas gracias por todo el apoyo hasta ahora. ¿Y de qué otro anime te gustaría ver un video en el cual podamos decir: y fue allí el momento en el que el anime se volvió eterno? Hasta la próxima.